John Freider Vallejo Herrera, abogado especialista en derechos humanos, magíster en derecho administrativo y docente universitario, quien nos va a orientar sobre unas interrogantes epistemológicos del derecho. En ese sentido, la primera pregunta, doctor, sería: a partir de su conocimiento y experiencia como profesional del derecho, ¿considera pertinente afirmar sobre la existencia de un punto de convergencia entre la epistemología del derecho y la ciencia del derecho? Bueno, ese punto de convergencia entre la epistemología del derecho y la ciencia del derecho la marca hoy en día el análisis o los criterios jurisprudenciales que hacen las cortes sobre determinado caso específico. El derecho no solamente se desarrolla a través de códigos o de normas positivizadas en leyes. El derecho se va desarrollando día a día a través de criterios jurisprudenciales que son en última las que nutren el ejercicio del derecho. Ese es el punto de convergencia al cual tu pregunta va dirigida. El derecho no se estudiar el derecho apartado de la realidad social sería tanto como estudiar la conducta humana apartada de un entorno social. El ser humano se desarrolla en sociedad y en ese orden de ideas, el derecho, las reglas, las normas que establecen esas reglas de conducta, lo que hacen es establecer unos parámetros de comportamiento y de orden para los miembros de una sociedad. La conducta del ser humano igualmente se va modificando, va evolucionando, va cambiando dependiendo de múltiples factores, dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociología, dependiendo de los comportamientos individuales que tengan los seres humanos. Y en ese orden de ideas, un código o una norma positiva establecida a través del código se quedaría estática. Fácil y rápidamente quedaría obsoleta, que es lo que nos ha demostrado estos últimos 2 años de cultura jurídica, y es que todas aquellas normas que no han evolucionado, que no se han actualizado, que no se han nivelado al entorno psicosocial de cada sociedad, han quedado obsoletos. Entonces, ¿quién ha hecho el papel de asta de la balanza del derecho? La jurisprudencia. Son las cortes las que han dicho, bueno, esta conducta ha generado que esta norma que se quedó en una realidad obsoleta, en una antigua realidad, se tenga que nivelar hasta tanto la rama legislativa o el poder legislativo no asuman su verdadera responsabilidad y adapten a condiciones una nueva norma a esa nueva realidad social. Entonces, para concluir tu pregunta, ese punto, ese punto de comunión que hay entre la epistemología, el conocimiento jurídico y el derecho como ciencia, lo desarrolla la doctrina y la jurisprudencia. Muchas gracias. La otra pregunta es: ¿qué tipo de método o metodología utiliza para la aplicación e interpretación del derecho? Bueno, no existe un método, o sea, personalmente no tengo una metodología específica para la interpretación del derecho. Casi que te podría decir que según el análisis del caso se usa una metodología. Por ejemplo, generalmente, o digamos de manera general, yo podría utilizar un método deductivo, ¿sí? Es decir, que parta de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces analizo el fenómeno jurídico, el caso que tengo bajo estudio, lo analizo desde lo general
hacia lo particular. No solamente en los hechos, sino también en el análisis normativo. Es decir, yo primero, el objeto de estudio primero lo analizo a la luz de tratados internacionales, después lo analizo a la luz de la Constitución, después lo analizo a la luz de la legislación, de las leyes, de las normas, de los decretos, y posteriormente lo analizo a la luz de la jurisprudencia. No quiere decir que ese método se utilice de manera general y absoluta en todos los casos. Hay casos que generan invertir la ecuación. Hay casos que por su misma complejidad y su misma particularidad le exigen al profesional del derecho que invierta la ecuación, es decir, que primero analice qué es lo que ha dicho la jurisprudencia con respecto a ese fenómeno jurídico objeto de estudio, mirar a ver si la jurisprudencia ha marcado estándares normativos adecuados en las leyes existentes y posteriormente hacer teniendo esos dos puntos de estudio, entonces se hace una comparación constitucional. Esos son los dos métodos más utilizados, que yo más uso, pero repito, no es que sea una camisa de fuerza. Se expone según el objeto de estudio, según el caso concreto. Doctor, usted hablaba que de acuerdo al caso, ¿qué parámetros tiene en cuenta para mirar si se hace con el método deductivo o inductivo? Bueno, repito, habría que analizar el caso en particular. Por ejemplo, si lo que estoy analizando es un proceso, es un caso jurídico que tiene que ver con miembros de la fuerza pública, o mejor dicho, o con soldados, digamos, un ejemplo, con soldados regulares, el sistema pensional o el sistema de pensiones que favorecen a soldados regulares de las fuerzas militares. Ese caso concreto me lleva a mí a estudiar inicialmente qué ha dicho el Consejo de Estado con respecto a la pensión que favorece a los soldados regulares. ¿Listo? Teniendo que ha dicho el Consejo de Estado, entonces yo me voy a las normas específicas de las fuerzas militares que favorecen a la asignación de retiro, bien sea por invalidez o bien sea por pensión de los soldados regulares. Entonces, ahí habría que analizar mi caso concreto. Digamos, estoy analizando una pensión de un soldado regular que pisó un campo minado. Entonces, teniendo esos dos parámetros, lo que dice el Consejo de Estado, el Tribunal de Cierre, qué ha dicho con respecto a ese caso y qué dice la norma interna de las fuerzas militares, que dicho sea, entre otras cosas, vas a encontrar un universo de normas que a simple vista y viéndola como un texto jurídico casi que te van a tratar el mismo tema. Pero entonces el trabajo del abogado viene a saber cuál de ese conjunto, cuál de ese universo le voy a aplicar o voy a usar para el caso concreto. Y después me voy a qué ha indicado la Constitución. ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución con respecto al sistema general de pensiones, al derecho a la salud, al derecho a la igualdad, al derecho a la protección social que tiene el Estado, al mínimo vital que el Estado debe garantizar a las personas, a la equidad que debe existir con población discapacitada, en fin? ¿Listo? Ese caso en particular, tomándolo como ejemplo, es para indicarle cómo se aplica un método en determinado análisis, pero no es, repito, otro caso se utilizará otro método. Por ejemplo, se puede utilizar un método estadístico, comparativo, se puede analizar a la luz del derecho comparado,
estadístico, a ver cuál es qué institución del Estado maneja estadísticas y hasta qué periodo y qué población se ha tomado para manejar ciertas estadísticas. Bueno, eso hace parte de cómo se nutre entonces una teoría del caso, pero eso lo hablaremos más adelante. Ok. La hermenéutica como técnica, método de interpretación de textos, ¿cómo se aplica ante la interpretación de contenidos jurídicos? Bueno, podría existir la posibilidad de que el abogado tenga una muy buena interpretación hermenéutica del código, pero engranar esa interpretación de la norma en la realidad jurídica, en la práctica jurídica, no es tan fácil. Es decir, no es tan fácil que en la práctica el operador judicial responda a la interpretación de un estreno procesal dentro de una controversia jurídica. Dicho en otras palabras, mi interpretación va a estar contaminada de mis criterios profesionales, de mi subjetividad personal, de mi parecer individual. Eso contamina la interpretación de la norma. El derecho, no, como ciencia social, no es tan exacto como decir que 1 más 1 es 2. Es más, yo me atrevería a decir que si tú coges un artículo cualquiera, de cualquier norma, y se lo das a 5 abogados, te van a salir 5 interpretaciones diferentes del mismo texto. Y eso es un ejercicio que se puede hacer a nivel académico. ¿Por qué? Porque es que precisamente la hermenéutica jurídica es el resultado se analiza a partir de la interpretación subjetiva, de mi parecer particular, de mi criterio profesional. Y en ese orden de ideas, mi interpretación varía de una persona, de un abogado a otro. Y mucho más difícil es cuando eso se lleva al conocimiento de un operador judicial que al final va a tomar la decisión de 2 interpretaciones diferentes. Por eso alguien dijo que digamos, dentro de uno de los hermenéuticos dentro de uno de los elementos de la hermenéutica jurídica está el ius realismo, está el ius positivismo, el ius materialismo y el ius realismo. Y es, la moral se aparta del derecho. Un prestigioso abogado en Colombia dijo: la ética no tiene nada que ver con el derecho. Y suena duro decirlo, pero él no se lo inventó, ni él fue el que descubrió que eso era así. Eso viene haciendo carrera desde hace 200 años de epistemología del derecho. Y es que el resultado de la aplicación de la norma muchas veces ni siquiera responde al principio de la justicia. El resultado de la aplicación de la norma ni siquiera responde al principio de justicia. El resultado de aplicación de la norma responde a la realidad que se pruebe dentro de un proceso judicial. De ahí a que se tengan casos como, por ejemplo, en Colombia existe el cohecho de una sola persona.
cuando la norma establece que para que exista cohecho tiene que haber un agente, un sujeto que dé y un sujeto que reciba. Pero en Colombia tenemos una sentencia del cohecho de un solo actor, es decir, ¿cómo pudo haber cohecho si nunca se estableció quién ofreció o quién recibió? Esos fenómenos se dan, repito, porque el derecho no responde en muchas ocasiones, no en todas, ni en la mayoría, pero sí en muchas, no responde ni siquiera al principio de justicia. Entonces, en ese orden de ideas, ¿a qué principios responde el derecho? El derecho, digamos, debiera responder a principios, por ejemplo, como el debido proceso, como la igualdad, como la buena fe, como la celeridad, como la economía procesal, como la segunda instancia, como el derecho a conocer las pruebas y contrarrestarlas, en fin, el derecho ha tratado, o sea, la ciencia jurídica ha tratado de establecer unos principios, pero como todo principio, es que ahí nos metemos en otro escenario. La diferencia entre principio y dogma es que el principio se puede cambiar, y de hecho el principio se cambia. ¿Y de qué depende que el principio cambie? O sea, decir que el derecho tiene unos principios dogmáticos inamovibles es una falacia. Porque el derecho, aunque ha establecido unos límites, que los vamos a reducir en el debido proceso, para no salirnos, en el debido proceso, en la práctica nos damos cuenta que ese debido proceso se mueve, es volátil y depende de los criterios personales del operador judicial. Por eso somos una ciencia social, por eso 1 más 1 no es 2. Porque volvemos a la primera pregunta. Casi que yo tengo que buscar, casi que tengo que encontrar un criterio jurisprudencial para enrostrárselo al operador judicial y decirle, mire, a iguales hechos, iguales derechos. Lo está viendo, lo dice el tribunal de cierre. Casi que tengo que enrostrárselo, porque si lo dejo a su criterio, me puede sorprender con su decisión. Hace un momento, doctor, decía que si se pone un artículo para la interpretación de 5 profesionales del derecho, vamos a tener 5 interpretaciones diferentes. Dentro de esas 5 interpretaciones, ¿puede haber algún punto de equilibrio entre las 5? Sí, puede haber un punto de equilibrio. Y mejor aún, para no tener más la discusión, puede que las 5 ninguna esté equivocada. Y entonces, ¿cómo saber cuál es la correcta o la pertinente? ¿Cómo saber cuál es la correcta o la pertinente? Pues por eso nosotros los abogados, en el estudio de la ciencia del derecho, establecemos autores con los cuales nos identificamos. Por eso el estudio permanente del derecho como ciencia no termina cuando termina la carrera. Es más, nunca termina el estudio de un profesional del derecho, porque a partir de terminar el programa académico, entonces viene con qué autores tú te identificas en determinado tema, a qué autores tú vas, de qué autores te vas a alimentar. Y no quiere decir que el autor que no es de tu simpatía esté equivocado, no, simplemente no compartes esos criterios o no compartes algunos de sus criterios. Por ejemplo, yo te podría decir que 2 de los autores que yo más admiro es Libardo Rodríguez y
Gustavo Gómez Pavalló en el derecho administrativo. Me identifico más con Libardo Rodríguez y me identifico más por los conceptos que él tiene del derecho administrativo. No quiere decir que el profesor Pavalló esté errado en lo que dice, no, para nada. No quiere decir que no. Él tiene su propia corriente de doctrina, pero yo me alineo más con la de Libardo Rodríguez. Y esas son dos escuelas. Así, a manera de ejemplo, en el derecho como ciencia, al momento de abordarlo como una ciencia, no podemos hablar de que este esté equivocado o de que este no esté equivocado. No, aquí la cuestión no es de equívoco. Aquí la cuestión es simplemente de construcción jurídica basado